Las ventas tienen que estar evolucionando constantemente. El mercado cambia, las necesidades cambian, las tecnologías cambian. El que debe hablar más es el cliente. Si soy yo la que está hablando más, pues algo está fallando. Creo que hoy en día a la gente le gusta leer menos y lo vemos en las redes sociales. Para mí, desde el punto de vista de enganche inicial, es generar un mail que es... Las ventas tienen que estar evolucionando constantemente. El mercado cambia, las necesidades cambian, las tecnologías cambian. Entonces, tenés que entender mucho, es sumamente importante entender la industria en la cual te estás enfocando. Porque nosotros en Microsoft tenemos un portafolio bastante amplio que se adecua a diferentes industrias. Pero si no hablas el idioma nativo de la industria, si no entendés cuáles son los retos que se tienen en retail, cuáles son los retos que se tienen en banca, hacia dónde va la tendencia de banca, hacia dónde va la visión, qué es lo que se busca, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento de mi vida me dediqué a banca y finanzas y era el término de fintech, ¿verdad? Era algo como irreal. Y hoy en día ya lo estamos viviendo. Las compañías y los bancos que se adecuaron a las nuevas generaciones son esos bancos que están captando más clientes hoy en día. Es importante llevar formación en ventas, el poder leer al cliente, el poder entender cuáles son los blockers, cómo manejar los blockers. Algo tan sencillo de que si te hago una pregunta, Yorel, y te voy a preguntar, Yorel, ¿ya presupuestaste los proyectos para el siguiente año? Oh, entonces fue toda la Este respuesta. espacio, exacto, ese espacio donde yo hago un silencio intencionado es lo que me permite a mí transmitirle a mi cliente que estoy esperando una respuesta. Se llaman silencios incómodos o silencios intencionales porque precisamente lo que quiero es obtener información por parte tuya. Se dice también que en una reunión explorativa, el que debe hablar más es el cliente. Si soy yo la que está hablando más, pues algo está fallando, porque significa que estoy entregando información, lo cual podría ser muy valiosa dependiendo si hubo una preparación previa, pero lo más importante es definir y poder extraer información de acuerdo a las necesidades, la visión, la estrategia, cuáles son los puntos de mejora que tiene el cliente, cuál es la estrategia del cliente y así podemos definir next steps y de acuerdo a las prioridades de cómo queremos seguir trabajando en conjunto. Siempre tenés que tener la humildad de aprender, de llevar la mente como un lienzo en blanco, que te permita poder aprender de los mejores. Y entonces yo constantemente siempre estoy preguntando, ¿quién es el mejor especialista de la región? ¿Quién es el mejor en la especialista de Brasil, de Caribe? Y poder aprender de ellos. ¿Quién es el mejor hablando en público? ¿Quién es el mejor interpretando los reportes que la compañía me da? Entonces, cuando tenés esa curiosidad y cuando también estás enfocado en el cliente, eso te permite poder siempre estar aprendiendo constantemente y ser un mejor recurso. Creo personalmente es que nadie es indispensable. Eso lo hemos escuchado muchas veces y es lo que nos permite tener la claridad y los pies sobre la tierra, que en cualquier momento las compañías, por N razones, pueden tomar diferentes decisiones que le permitan, o sea, que tengan que cerrar roles a nivel mundial. En Microsoft ha pasado mucho, tal vez eres un muy buen profesional, pero también creo que uno tiene que prepararse teniendo claro de que nadie es indispensable, pero que si mi jefe tiene que seleccionar a 1, 2, 3 personas para despedir y sacarlas del equipo, yo no sé, no esté dentro de esas primeras opciones. Porque la compañía sienta que Microsoft, o Jenny, perdón, le da valor a la compañía. Al final yo creo que es importante que uno conozca los productos, independientemente del campo en el que vos querás desarrollarte. Porque al final necesitas conocer, si estás en una industria automotriz, pues necesitas conocer de vehículos para poder vender esas capacidades. Creo que va en ambas vías y para mí siempre es importante que si alguien desea dedicarse a las ventas, pues es importante llevar cursos relacionados para poder entender la magia de las ventas. Yo creo que el reto y mucha gente tiene la capacidad de poder aprender técnicamente lo que hace un producto,
pero tenés que tener el estilo y la magia para poder venderlo e identificar quiénes van a ser tus posibles compradores y llevarlos de la mano desde todo el proceso de ventas, desde la prospección hasta el cierre del negocio y la implementación o la entrega del producto o servicio. Desde un punto de vista de ventas, el poder generar relacionamiento con el cliente, de que el mensaje que le vas a dar sea un mensaje de valor. Para mí, la estrategia inicia desde el momento en el que usted se presenta o envía un correo electrónico. Hoy en día todos tenemos un celular y normalmente revisamos nuestros emails, ¿verdad? Uno a uno, y hay algunos que respondemos inmediatamente u otros que los dejamos como marcados como no leídos para revisarlo desde la computadora. Para mí, desde el punto de vista de enganche inicial, es generar un mail que es corto, pero de alto impacto, para que la persona cuando lo lea entienda qué es lo que yo quiero, qué es lo que le estoy ofreciendo o cómo puedo solventar necesidades, darle opciones y que el cliente me diga, sí, Jenny, quiero reunirme con usted y que lo haga desde el celular. En lugar de esperar a que sea al siguiente día y que él tenga que revisar calendario, leerlo bien. Entonces, creo que hoy en día a la gente le gusta leer menos y lo vemos en las redes sociales. Los Reels cada vez tienen menos duración porque la gente tiene menor capacidad de poner atención. Entonces, el mensaje, el cambiar la voz durante, si estamos haciendo una presentación con un cliente, tener diferentes speakers y tener una agenda que se ajuste a las necesidades también es importante para poder estar captando la atención del cliente. Siempre creo en un eslogan que se dice de que la gente compra gente, y para mí es cierto. Yo creo que es importante generar ese rapport, esa conexión, esa empatía con la otra persona de una manera auténtica, identificar realmente qué es lo que a usted le duele, cuáles son esas necesidades, qué es lo que el negocio le está pidiendo a uno, y cuando uno entiende realmente eso, logra poder transmitir desde el punto de vista de soluciones tecnológicas, en nuestro caso, o a nivel de servicios, para poder solventar y apoyar al cliente. Pero sí creo en ese interés genuino de poder generar una relación a largo plazo en lugar de ir y generar solo una venta en donde yo recibo una orden de compra y listo. Creo más allá en esas alianzas a largo plazo con las diferentes compañías con las que hoy en día trabajamos. Soy un gran ejemplo de Growth Mindset y sobre todo en ventas, porque en ventas nos dicen constantemente que no. Entonces, ¿cómo te reinventas y cómo generas nuevas estrategias para que el cliente te reciba, para que tus productos y soluciones sean acordes a lo que la compañía necesita? Entonces, para mí siempre es pensar desde el punto de vista ser el vendedor que yo quiero recibir. Y ese balance entre la prudencia y que obviamente tenemos un número y hay que hacer las ventas correspondientes, pero sí para mí eso es importante, ¿verdad? El Growth Mindset siempre nos permite buscar alternativas para los no que recibimos constantemente. Hoy en día se valora mucho el aprender rápido, pero desaprender rápido también. El desaprender en una industria como esta, que evoluciona a grandes velocidades, es sumamente importante, porque en la forma en la que lo hacíamos hoy, probablemente en 2 meses evolucionó y hay que cambiar. Claro. Entonces, es importante cómo vamos uniendo conceptos, ¿verdad? Cómo vemos el Growth Mindset con la adaptabilidad y cómo el estarnos preparando constantemente y sobre todo es disfrutar realmente lo que se hace. Yo creo que también esa es la ciencia para evitar que el síndrome del impostor nos afecte. Sí, tengo mis trucos y yo creo que es la capacidad de poder leer al cliente. Lleva mucho entrenamiento y sin embargo, como te decía al inicio, es estar presente, es estar realmente interesado, es escuchar al cliente, ¿verdad? Y muchas veces nos tenemos que, decimos, hay una analogía que es, convirtámonos más en elefante de escuchar y menos como cocodrilo en lugar de hablar. Sí. Porque la idea precisamente es transmitir la información, creo que y para cada reunión es importante, hay una preparación previa, es entender cuál es la industria, es entender cuál es la tendencia, es revisar las noticias que están relacionadas a ese cliente.
entender si ese cliente está pasando por una buena época. Por ejemplo, en pandemia hubo compañías que tuvieron grandes retos. Las compañías cerveceras, por ejemplo, al estar cerrados los bares, los restaurantes, pues su consumo disminuyó y por lo tanto el presupuesto y cómo se reinventaban para poder seguir creciendo el negocio, y así con muchísimas más industrias. Paso número 1 es entender qué me apasiona. Paso número 2 es entender qué debo lograr, ¿verdad? Y también conocerme, ¿tengo las capacidades o no? ¿Las puedo desarrollar o no? ¿Verdad? Porque hay mucha gente que tiene las habilidades, pero no tienen la actitud. Y hay mucha gente que no tiene la habilidad, pero tiene la actitud, el ahínco, las fuerzas, las ganas de querer aprender y se convierten en mejores profesionales. Y obviamente también un vendedor tiene que prepararse, tiene que entender cuáles son esos objetivos que la compañía le define y adicionalmente entender cuáles son los productos que le genera mayor impacto dentro de su compensación para poder ir a promover esos productos dentro de tu cartera de clientes y así poder obtener muy altas comisiones. Desde el principio básico que uno nunca se debe tomar las cosas personal. Y entonces, si hoy me dijo que no, yo con mi experiencia y he tenido negocios en donde internamente me dicen, no, Jenny, no, Jenny, no, Jenny, y yo digo, ¿cómo no? Yo soy una mujer de negocios. Alguien tiene que entender que esta es una muy buena oportunidad para la compañía. Y me ha pasado que he tocado y le pregunto a los demás, mira, tengo este caso, ¿cómo harías? No, no tengo idea. Tengo este caso, ¿cómo harías? Y entonces alguien siempre te ayuda a poder llevar el requerimiento a otro nivel y poder buscar que efectivamente se logre lo que se busca, que es cerrar el negocio. Entonces, para mí, el primer paso es no te digan que no. Hay que leer sobre los grandes líderes de la industria, ¿verdad? Gente que empezó a sus 60, a sus 70 años, un negocio, a sus 50 años, ¿verdad? Entonces, es tocar varias puertas. ¿Cuántos cantantes hoy son famosos a una alta edad, ¿verdad? Pero empezaron desde jóvenes y no se les dio la oportunidad, pero ellos tuvieron claro cuál era su sueño y siguieron intentándolo. Entonces, y es entender cómo, y muchas veces a mí me gusta también pedir feedback, ¿verdad? Cómo lo viste, cuando voy generando relacionamiento con los clientes, ¿verdad? Es qué te pareció el enfoque, debo mejorar. Con los compañeros de trabajo también puedes hacer sesiones de roleplay en donde podamos practicar quién es el cliente, que me toque un cliente difícil, cómo lo manejaría. Es sumamente importante cuidar las expresiones, ¿verdad? Y este famoso poker face, porque muchas veces el cliente me va a decir algo y como yo evito reaccionar ante un mal estímulo. Entonces, es entender que esto no es personal, que la persona puede estar teniendo un mal día o que es su estilo, pero su estilo no tiene que coincidir con el mío. Y entonces, eso a mí me ayuda mucho a soltar, ¿verdad? O a veces hasta escribir lo que sentí en ese momento y sacarlo en lugar de estarlo ahí procesando y procesando continuamente.